Si tratan así desde la Hacienda española a personas que generan dinero, entonces, ¿en qué nos vamos a quedar? ¿En un país completamente mediocre en todo el mundo agache la mirada, pase por el aro de no hacer nada y se conforme con una cartilla de razonamiento? ¿Recuerdan ustedes cuando no hace tanto los creadores de contenido empezamos a dar la tabarra con aquello que empezábamos a llamar la ley del youtuber? ¿Recuerdan ustedes, no? Bueno, es muy largo de explicar, pero yo he escrito un tuit en donde de alguna forma se resume y se puede ver ya lo que está pasando. Y ese tuit lo he publicado adjuntando un vídeo de los de La Sexta, en donde explican que ahora los de Hacienda no solo quieren tener un registro para saber quiénes somos, que era la mandanga con la que nos venían al principio, sino que ahora lo quieren todo absolutamente de nosotros. Dice, cuando salió la famosa ley del youtuber, los políticos decían que no querían controlar su fiscalidad, que solo querían tener un registro para saber quién era quién. Más tarde, esto pasó hace solo unos 6-7 meses, dice, pusieron restricciones para llamarnos de especial relevancia. ¿Recuerdan? Que empezaron a decir, bueno, tú puedes crear contenido, pero si tienes más de 1 millón de suscriptores relacionado a todas tus redes sociales, y si al mes tienes más de no sé cuántas visitas, y si cobras no más de no sé cuántos, entonces tú tienes que pertenecer a ese registro y tienes que dar todos los datos fiscales y tienes que decir dónde vives y tienes que dar todos los datos sabidos y por haber. Y nosotros dijimos, pero bueno, si eso no era lo que queríais, si nos dijisteis por activa y por pasiva que no pretendíais hacer nada de esto y ahora lo estáis haciendo, bueno, pues han ido un poco más allá, un poco no, un mucho más allá, porque ahora, como termino diciendo el tuit, ahora ya lo quieren todo. Escuchen este extracto, porque es verdaderamente delirante. No me extraña que haya personas diciendo, pero ¿cómo es posible que esto pueda hacerlo Hacienda Española? Y yo les digo, es posible porque cuando quieren perseguir el dinero son tremendamente eficientes. Escuchen lo que decían estas dos presentadoras de La Sexta y preguntémonos si esto es cierto y si de serlo es posible. Y si de serlo, ¿qué es lo que va a pasar con todos los creadores de contenido que teniendo millones de visitas al mes, pues oiga, ahora resulta que no pueden facturarlas o fiscalizarlas donde les dé la gana? Escuchen. Resido en Andorra porque quiero más dinero. Evidentemente no quiero que el Estado se quede la mitad de lo que me he ganado yo con mi trabajo. Esto no es un país. Ese extracto seguía diciendo, y que además con esa mitad se lo gasten en farlopa y en putas. Pero bueno, han tenido que cortarlo, no vaya a ser que pongan demasiado en evidencia al gobierno de España. Que apoya a gente joven, a gente emprendedora, y yo me voy, tío. Y me vine aquí a Andorra. Yo estoy toda la vida en Andorra, y además te confieso una cosa, Pablo. Yo me fui incentivado, y no voy a mentir en esto, por un motivo fiscal, por un motivo económico. Por decir esto, se rieron en La Resistencia. Y cuando La Resistencia era La Revuelta, que De Gref fue a ese programa, también se rieron de él. Ahora, ¿quién se ríe de quién? Sigamos escuchando. Sí, no, si no se esconden. Se han ido porque no querían pagar los impuestos que pagan la sanidad, que pagan la educación, que pagan las infraestructuras de España. De acuerdo. No se han ido por eso, no tergiversen, no manipules, no se han ido porque no quieran pagar esos impuestos, se han ido porque les parece abusivo los impuestos que le ponen, se han ido porque les parecería a la gran mayoría de ellos pagar un 20% de lo que cobran en impuestos, pero el Estado les quita el 50% como mínimo, sin aplicarles luego los impuestos indirectos, el IVA, las gasolinas y todas estas cosas, las comidas y todas estas cosas. Entonces, ellos estarían dispuestos, y le han dicho la gran mayoría de ellos, que si el Estado español se conformase con quitarle simplemente el 20% de lo que generan, ellos estarían tan a gusto, pero es que le quitan el 50% sin contar los impuestos indirectos. Entonces, no es que se vayan porque no quieran pagar la sanidad, es que se van porque lo que están pagando es demasiado y además luego se dan cuenta de que esos impuestos que pagan no van a lo que tenían que ir, porque tal y como vosotros mismos, los de La Sexta, nos contáis, las cúpulas de todos los partidos y todos nuestros gobiernos han estado siempre enturbiadas por la corrupción. Una corrupción que pone claramente de manifiesto que ese dinero de los impuestos se lo gastan en nubes y en señoritas y no en sanidad y en educación, que son los nombres que les pondríamos a cada una de sus acompañantes. Entonces, no tergiversen, nada más empezar la frase, porque no es que se vayan porque no quieran pagar los impuestos, sino porque les parecen abusivos y porque saben que no se destinan a lo que deberían. A partir de ahí, con esto aclarado, sigamos, porque ya lo que viene es de traca. Pero Paula, ¿dónde deberían tributar estas personas que, a ver, su negocio se consume aquí en España? Sí, vamos a explicar esto bien, Verónica, porque tiene miga. Hacienda ya no pone el foco en ver dónde residen, ¿vale? Va a poner el foco en ver dónde viene su dinero, de dónde vienen sus beneficios. Vale. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona
se va a vivir a Andorra, pero tiene contratos con marcas españolas o su empresa está aquí en España o, ojo, su público es español, deberían tributar aquí en España. Claro. Pero eso, porque a ellos les sale de la concupiscencia más alta que les habrá dado el Señor y evidentemente el demonio con Hacienda. Señores, ¿cómo es posible? Si yo estoy viviendo en Andorra, o si yo estoy viviendo en Canadá, o si yo estoy viviendo en Bulgaria, tendré que fiscalizar todo lo que gano en ese país en el que esté residiendo. No puede ser que porque mi público sea español, entonces tenga que trasladar mi fiscalidad a España. Eso, pero eso en fin, señores, es que me quedo sin palabras, me quedo sin expresiones y me quedo hasta sin ideas, porque si verdaderamente empezase a pensar e hilar lo que quiero hilar, probablemente me quedaría sin el canal y usted me está entendiendo por dónde van los tiros. ¿Cómo es posible que la Hacienda española se esté empezando a plantear, si no se lo ha empezado a plantear desde hace ya tiempo, porque todo esto yo creo que era una estrategia desde hace ya varios años y empezó con la ley del youtuber? ¿Cómo es posible que se esté planteando todo esto? El hecho de decir, no, bueno, tú es que eras español, pero te fuiste a otro país para tributar en ese país porque resulta que te convenía para pagar menos impuestos. Bueno, pues eso lo vamos a tener en cuenta y si vemos que tu público es mayoritariamente español, entonces tú tendrás que tributar en España. Es verdaderamente increíble. Y ojo, que muchos están por ahí preguntándose, sí, pero si la mayoría de su público es peruano o es sudamericano, entonces ¿qué? No se preocupen, que tendrán la fórmula para que todo eso de alguna forma ellos puedan interpretarlo y decir, bueno, como tienen ascendencia española, pues también se consideran españoles. Es verdaderamente increíble. Y claro, todo esto va por estadísticas y cuando usted se mete en el estudio de su propio canal de YouTube, puede encontrar que en esas estadísticas ya le dice dónde viene su audiencia y puede ser que sea un 80% de España, un 15% de no sé dónde y un 5% de no sé cuánto. Y eso, como ya está especificado, a lo mejor Hacienda te dice, no, a partir de ahora no solo tienes que declarar lo que estás cobrando por parte de Google, sino que me tienes que dar las estadísticas donde me vienen los porcentajes de la población. Y a raíz de esos porcentajes, entonces te diré, bueno, pues todo lo que estés cobrando y toda la audiencia que tengas, tendrás que dar ese porcentaje que se ajuste a la población que te está viendo desde España. Eso yo lo veo factible. Lo veo tan factible porque son unos mafiosos. Y como lo único que quieren es sacarle dinero a todo el mundo, lo veo tan factible que efectivamente yo creo que al final nos van a cortar la vía de poder irnos donde queramos. Ahora bien, si al final decidimos tener la nacionalidad, otra nacionalidad, también irán a por nosotros, también dirán, bueno, tú has pedido la nacionalidad, imagínate, italiana, pero resulta que como ha pasado aquí 30 años, pues vas a tener que dar un porcentaje por todos los años que has vivido aquí. Yo es que me lo imagino también, ¿eh? Es verdaderamente terrible lo que está pasando en España. Este vídeo que estamos viendo, se lo pones a cualquier persona con dedos de frente y dice, esto no puede ser, pero ¿en qué se está convirtiendo España? Pero es que esto es más que una dictadura, esto es algo que te impone ya no solo una forma de vivir en el presente, sino una forma de vivir en el futuro y con circunstancias que nada que tienen que ver con tu país. Es verdaderamente increíble, una dictadura proyectable a los demás países del mundo, porque claro, tu público es español. Es increíble. No, a ver, es que fíjate el dato, antes lo hemos mirado. ¿Cuántos habitantes tiene Andorra? Unos 80.000. 80.000. Estos influencers, youtubers, etcétera, algunos tienen 2 millones, 3 millones de seguidores. Y 10 millones. Es imposible. ¿Y qué pasa si tienen 10 millones? ¿Y si esos 10 millones les ven desde Sudamérica o desde Italia o desde Alemania o desde China o Japón? ¿Qué pasa? ¿También tienen esos países que pedirle la tributación correspondiente? Es increíble, señores. Poder justificar que su público es andorrano, ¿no? O sea, por ahí ya hay una brecha importante. Es imposible. Si cumplen estas tres cosas, estas personas deberían tributar aquí en España. O los que... Ya no sé si queda claro del todo esto, porque antes ha dicho la O, es decir, o contratos con marcas o público español o empresa en España. Antes ha dicho con la O, que quiere decir que solo se debe cumplir una de ellas para que se aplique esto que se está uno pergeñando. Pero ahora dice que si cumplen las tres cosas, es decir, que tenga contratos con marcas, que su público sea español y que además tenga una empresa en España. Si se cumplen esas tres cosas, entonces se aplicarán esto que estás diciendo. Como no queda claro, esto queda en una suerte de inalvis, en stand-by, en una suerte de no sé yo muy bien cómo cogerlo porque no lo entiendo del todo. Pero aún no entendiéndolo, me parece verdaderamente bochornoso y vergonzoso
que se esté tratando de pensar y de hacer esto. Que ya les digo una cosa, como les he dicho antes, si con la salida de la ley del youtuber nos decían que no querían nada, que solamente querían saber quiénes éramos, y ahora estamos ya en esto, ¿qué nos depara el futuro? ¿Dónde estaremos si siguen así las cosas en 5 años? Ya todo lo que hagamos y todo lo que recibamos por parte de nuestra propia generación de creación de contenido, pues oiga, se lo vamos a tener que dar primero a ellos para que lo fiscalicen y luego ya si eso nos lo devuelven, como hacen en las empresas intermediarias, ¿no? Primero pasará por la caja de Hacienda, de allí ya se quedarán lo que quieran y entonces nosotros nos devolverán cuando ya lo estimen oportuno y según nuestras propias necesidades. Si usted no tiene gastos al mes, pues le darán poco dinero. Si usted tiene más gastos, pues entonces se lo irán dando y a lo mejor incluso tendrá usted que dar un poco de, ¿sabes?, intereses por el hecho de que te lo estén gestionando. Una gestión que será obligatoria, por lo tanto usted no puede hacer nada al respecto. Es verdaderamente increíble. Se han ido a Dubái. O sea, ¿cuántos hispanohablantes hay en Dubái? Muy pocos. Su público es español. Y ahora la pregunta es, ¿cómo van a controlar esto? Esa es la clave, porque hay mucho dinero, ¿eh? Hay mucho dinero que se está evadiendo. ¿Cómo se va a controlar? Tienen 3 herramientas la agencia tributaria. El primero son los datos bancarios. ¿Vale? Van a ver sus movimientos, sus cuentas. Tienen cuentas en España o en otros países. También la información de las plataformas. YouTube, Twitch son las que ellos usan para hacer sus directos y dan mucha información. ¿Vale? Y lo otro son sus redes sociales. ¿Vale? Y a partir de aquí van a estar controlando de dónde saca el dinero este empresario, influencer, lo que sea, porque aunque viva en Andorra, si el negocio lo hace en España, tiene que pagar en España. Exacto, y esto ha abierto una gran guerra ¿Ah, sí? de youtubers y Hacienda. Ojo a este ejemplo, 2 influencers quieren llevar a juicio a Hacienda por reclamarles casi 3 millones de euros. ¡Madre mía! Pues sí, señores, esto es verdaderamente increíble. O sea, es increíble que tú estés haciendo un negocio en otro país y que simplemente por tener público en España tengas que hacer tu fiscalización en España. Es verdaderamente increíble. Y si no es simplemente porque aquí habrá alguno que quiera sacarme de contexto y coger la literalidad de mis frases para desacreditarme, si no es simplemente por eso y se cumplen otro tipo de circunstancias que te lo puedan hacer, a mí me sigue pareciendo bochornoso. Tú te vas a Andorra, tú fiscalizas y tributas en Andorra, porque estás viviendo como mínimo 6 meses y un día en Andorra y por lo tanto tienes derecho a fiscalizar y a tributar en Andorra. Y eso tendrá sus pros y tendrá sus contras, pero con eso pues apechugas porque eres consciente de la decisión que has hecho. Pero primero, no te vas para no pagar los impuestos en España, sino que te vas porque los consideras abusivos y porque te has dado cuenta de que se dedican a algo que no se debería. Entonces, toda esta mandanga que están diciendo aquí es directamente un ataque contra personas que emprendemos, contra personas que trabajamos, contra personas que generamos. Si tratan así, desde la Hacienda Española, a personas que generan dinero, entonces, ¿en qué nos vamos a quedar? En un país completamente mediocre en todo el mundo, agache la mirada, pase por el aro de no hacer nada y se conforme con una cartilla de razonamiento para que le den un chusco de pan al día y si queda, ¿no? Porque a veces nos encontraremos la situación de que ya en la bodega no quedará ese chusco de pan y nos tendremos que quedar con la expectativa de que a ver si mañana lo conseguimos. ¿Es eso lo que queremos? ¿Queremos conseguir o queremos convertir a España en esa clase de país? A mí me parece bochornoso. Eso es lo que están consiguiendo. Están consiguiendo que ya haya gente que se plantee la opción no solo de irse de España, sino de cambiarse de nacionalidad. Porque efectivamente, ¿qué quiero tener yo que ver con España si me están tratando como un delincuente simplemente por trabajar? Oiga, ¿en qué país del mundo se paga para poder trabajar? En España tiene que pagar una cuota de autónomo sí o sí, aunque no genere. Esto es verdaderamente increíble. Este debate es inmenso, es muy grande y podríamos estar aquí horas y horas hablando de esto, pero me parece bochornoso que desde la Hacienda Española se esté tratando como auténticos delincuentes a las personas que generan simplemente porque se salen de ese redil de las personas a las que tienen controladitas y con mucho miedo de alzar la voz, no vaya a ser que te empiecen a llegar requerimientos. Es verdaderamente increíble. ¿Usted no lo ve así? Póngamelo en un comentario. Nada más, señores. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos a la Hacienda Tributaria de Will. ¡Qué disparate!